El día de hoy vamos a observar un tema que se llama de todas las naciones. En el cual vamos a observar Romanos capítulo 9, versículo 24 al versículo 29. Si pueden, acompáñenme ahí en la escritura y voy a comenzar leyendo los versículos del día de hoy. ¿Okay? Romanos 9, versículo 24 al 29. Dice la palabra de Dios. Dice, es decir, de nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Versículo 27. Isaías también exclamó en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y en brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Okay? Ese es el tema del día de hoy. Si ustedes observan lo que sucede en este pasaje, es que está continuando justo después del versículo 23. Y hay una unión muy clara entre el versículo 23 y el versículo 24. En uno, versículo 23, nos estaba hablando acerca de por qué Dios realizó la elección. ¿Se acuerdan ustedes? La hizo para mostrar su gloria. Se nos estaba diciendo. Y se nos comenta al final que esa gloria la muestra delante de los vasos de misericordia que había preparado él para gloria. ¿Okay? Noten el versículo 23 al final. Los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Ahora lo que hace el versículo 24 es que nos dice quiénes son esos vasos. ¿Quiénes son esos vasos? ¿Sí? Entonces aquí la respuesta que les doy con el título. Son gente de toda nación. Esa es la respuesta. Hay vasos de misericordia preparados para gloria en absolutamente todas las naciones. Y esa es una realidad bíblica que aparece de forma constante en las escrituras. ¿Sí? Aparece, por ejemplo, en el Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Si pueden, acompáñenme. Apocalipsis 5, versículo 9. Oye, vení. ¿No quieres estar aquí para que tengas dónde escribir? Ah, ok. Va, si quieres. Apocalipsis 5, versículo 9. Noten qué es lo que dice este pasaje. Dice Apocalipsis 5, 9. Este pasaje está hablándonos acerca de un canto celestial, o sea, que está sucediendo en el cielo, ¿sí? Y en este canto lo que se dice básicamente es que Jesucristo, cuando murió, murió por cierta gente. Y noten cómo lo describe este pasaje. ¿Ok? Si soy bien honesto, este es uno de mis versículos favoritos, hermanos. Si alguien quiere aprendérselos, yo creo que vale la pena que también sean sus versículos favoritos. Chequen, dice, cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y con tu sangre, perdón, y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. ¿Sí? Noten esta parte del final. Cristo compró a gente de toda nación, ¿sí? De todo pueblo. De todas las personas que hay en la tierra, hay gente que fue comprada por Jesucristo. ¿Sí? Y es lo que nos está diciendo nuestro pasaje en Romanos capítulo 9. Cuando observamos estos versículos, versículo 24 al versículo 29, estamos observando nosotros esta realidad tan grande que tú y yo tenemos que aprender a agradecer, porque nosotros somos gente de toda nación, ¿saben? México no existía, aunque sea no existía de la misma forma, no existía cuando Jesucristo murió y aún así tú y yo somos rescatados como gente seleccionada de esta nación, ¿sí?
Entonces tenemos que aprender a recibir nosotros esta grandiosa noticia de parte de Dios, ¿sí? Ahora, quiero que noten ustedes que esto es algo bastante impactante para la gente de este momento, porque la gente de este momento, la gente judía y la gente gentil, ambos sentían bueno, tenían un sentir diferente al que aparece dentro de la escritura. Del lado de los judíos se sentían, nosotros somos el pueblo de Dios y nadie más es pueblo de Dios, ¿sí? Y del otro lado, los gentiles sentían, nosotros no somos pueblo de Dios, aunque sea no el pueblo del Dios de Israel, ¿sí? Entonces, cuando Pablo está diciendo esto, Pablo está actuando de una forma impactante para ambos grupos, porque a uno le están diciendo todos los judíos que creen que están en unión con Dios, simplemente por ser judíos se encuentran mal, ¿sí? No están en unión con Dios por ser judíos, están en unión con Dios porque han sido redimidos por la sangre de Cristo y elegidos por Él, ¿sí? Y por lo mismo, esta puerta se encuentra abierta absolutamente a todas las personas, ¿ok? Entonces lo que hace aquí es que está impactando, y está impactando de una forma que no debería de impactarles a ellos. ¿Por qué? Porque lo que hacen los siguientes versículos es que cita del Antiguo Testamento cómo es que estas verdades ya habían sido dichas. En otras palabras, el Antiguo Testamento hablaba acerca de cómo es que Dios iba a rescatar a gente de toda nación, y cómo es que los judíos, no todos, iban a ser verdaderos miembros de la nación de Dios, ¿sí? Entonces es impactante porque le está diciendo básicamente, ustedes ya deberían saber esto. Esto es una verdad que ha sido revelada aquí en la Escritura y por tanto, si ustedes la conocen, deberían saber esto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto del versículo 24 de Romanos 9 es que los vasos de misericordia incluyen a algunos judíos, no a todos, ¿sí? Como ellos pensaban. Incluyen a algunos judíos, no a todos. Y también incluyen a muchos gentiles, ¿sí? Y eso se observa en el Antiguo Testamento, ¿ok? Repite el punto. El punto del versículo 24 es que el Antiguo Testamento anunciaba que los vasos de misericordia incluían a algunos judíos, no a todos, y a muchos gentiles. ¿Ok? Es el punto. Si soy bien honesto, es un pasaje muy sencillo. ¿Notan? Ahora, lo que vamos a observar nosotros es vamos a ver cómo es que nos muestra eso a partir de los textos del Antiguo Testamento y luego vamos a sacar algunas conclusiones. ¿Va? Bastante sencillo. Primeramente, hay que observar cómo es que lo saca Pablo del Antiguo Testamento. ¿Ok? Si pueden, vayan a Romanos capítulo 9, versículo 25. Y observan ahí, porque en ese momento lo que va a hacer Pablo es que va a citar Oseas. Entonces Pablo va y cita el libro de Oseas y cita dos pasajes en Oseas. Uno en el versículo 25, el otro en el versículo 26. ¿Ok? Y ahorita les doy cuáles son esos pasajes. Primeramente, quiero que leamos los versículos. Chequen. Versículo 25. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. A la que no era amada mía, amada, a la que no era amada, perdónenme, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Ok? Primeramente, una pequeña lección en cómo es que Pablo cita el Antiguo Testamento y de hecho cómo es que los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento. ¿Ok? Los escritores del Antiguo Testamento, más bien los escritores del Nuevo Testamento, perdónenme, no citan de la misma forma en que nosotros. Cuando nosotros citamos el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, usualmente citamos las palabras específicas que están aquí para hacer nuestro punto. Ejemplo, si yo quiero hablar acerca de cómo es que Jehová es mi pastor y cómo es que Él me guía a través de todas las situaciones difíciles en la vida, voy y cito el Salmo 23.
Y no cito todo el Salmo 23, sino cito versículos específicos. Cito el primer versículo que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Cito el versículo donde dice que Él me lleva a través de valle de sombra de muerte y Él cuida de mí en este caso. ¿Sí? Cito versículos específicos para hacer referencia al argumento específico del que yo estoy hablando. ¿Ok? Pero lo que hacen ellos, lo que hacen los escritores del Nuevo Testamento, es que ellos citan versículos específicos para hacer referencia a lo que hace referencia todo el pasaje o todo el libro. ¿Sí? O sea, cita Pablo aquí un versículo de Oseas para hacer referencia a todo lo que está sucediendo en el libro de Oseas. Y a través de eso, transmitirle el argumento que le está realizando. Y, si les soy bien honesto también, él no explica del todo su argumento, ¿no? Sino que espera que nosotros, que somos los lectores, o en este caso los romanos, reflexionaran sobre las palabras que está diciendo. Y ellos mismos fueran formando el argumento que está llevando aquí Pablo, ¿sí? Entonces, cuando Pablo está citando este versículo, Pablo espera que tú y yo sepamos qué libro está citando, Oseas, que conozcamos ese libro a profundidad y que a través de conocer ese libro podamos entender el argumento de Pablo. ¿Okay? Entonces vamos a recordar primeramente qué sucedió en el libro de Oseas. En el libro de Oseas lo que está pasando es que para ese momento en el cual Oseas está profetizando, Israel ya se había dividido en dos partes. Israel se encuentra dividido. ¿Por qué? Porque después del reinado de Salomón se rompió esta nación en dos partes. En una parte se quedaron dos tribus y se llamó el Israel del Sur, que podemos llamar nosotros también, de acuerdo a la escritura, Judá, y se colocó un Israel del norte, que llamó a la escritura Israel, simplemente. ¿Sí? Y en este caso, Oseas le está hablando al pueblo que está en el norte, le está hablando a los que están en el norte y le está advirtiendo porque ellos están apostatando, se encuentran abandonando a Dios. Chequen, por ejemplo, Oseas capítulo 1, versículo 2. Oseas capítulo 1, versículo 2. Órale, me moví en mi Biblia y caí directo en Oseas. No, no, no. Sí, usualmente no pasa eso. Oseas capítulo 2, capítulo 1, versículo 2. Chequen, qué dice Dios? Dice, cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor dijo, ve, toma para ti a una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra, haciendo referencia a la Israel del norte, la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. ¿Okay? Noten, ahí el Israel del norte está actuando con infidelidad y por esa infidelidad Dios le está diciendo a Oseas, ve y toma una mujer prostituta, cásate con ella, ¿para qué? Para que represente la forma en la que mi pueblo también se está prostituyendo. El pueblo con el que yo decidí casarme está abandonándome a mí y está actuando como una prostituta. Salud. Entonces, noten allí el contexto en el que se encuentran. Están actuando en abandono a Dios. ¿Ok? Luego, chequen Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, versículo 19. Y noten que, sin embargo, aunque Dios está diciendo que están abandonándolo, aún así, Dios dice, que a pesar de ese adulterio espiritual, versículo 14 primero y luego el 19, a pesar de eso, dice, Él los va a traer hacia sí mismo. Dios va a traer este pueblo que está en prostitución hacia Él. ¿Sí? Chequen, dice el versículo 14, voy a seducirla, voy a llevarla al desierto, le hablaré al corazón. Versículo 19, la desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y derecho, en misericordia y en compasión. En otras palabras, está diciendo Dios, va a traer de vuelta a su pueblo hacia sí mismo, va a seducirlo, va a hacer que sea suyo otra vez. ¿Sí?
Ahora, antes de que suceda eso, entre el hecho de que estén prostituyéndose y el hecho de que sean recuperados por Dios y seducidos otra vez por Dios para que sean su pueblo, en este punto medio es donde nos encontramos ahorita, en Romanos capítulo 9. Y en este punto medio, básicamente lo que está diciendo es, al pueblo de Israel se le dijo, no eres mi pueblo. ¿Sí? Y ahí es donde se encuentra la cita que tenemos nosotros. Chequen, ahora sí. Oseas, capítulo 2, versículo 23. Chequen, dice el versículo 23. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. ¿Sí? Y ahora el versículo siguiente, ese es el primero que cita. Y el versículo siguiente que cita es Oseas, deme unos segundos, capítulo 1, versículo 10. Chequen. Digo nada más para que tengan ya conscientes el contexto. Versículo 1:10 dice, el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Okay. Noten que en ambos versículos que leí ahorita, se les dijo, no son mi pueblo. Se agarró a Israel y se le dijo, tú no eres mi pueblo. ¿Por qué? Por el abandono y la infidelidad que les estaba comentando. Israel es infiel, lo abandona a Dios. Dios dice, ustedes no son mi pueblo. ¿Sí? Ya no se les trata como si fueran hijos, se les trata como si fueran gentiles, como el resto de las naciones que tenían otros dioses. ¿Sí? Ya no se les trata como el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que se está anunciando aquí, básicamente es ese punto en el cual hay un abandono completo de parte de Dios hacia este pueblo. ¿Sí? Y se dice básicamente, se profetiza en Oseas, va a suceder una conquista, va a suceder una devastación del reino de Israel del norte. ¿Por qué? Porque habían sido infieles. Y entonces llegan los asirios en el año 722 antes de Cristo y arrasan con la nación. ¿Sí? Básicamente toman ese pueblo rebelde y lo hacen como nada. ¿Sí? Entonces, Dios dice básicamente, ustedes no son mi pueblo. Ahora, la promesa buena es que Dios promete que a estos mismos que se les dijo, no serán mi pueblo, no son mi pueblo, que diga, se les dirá que son hijos del Dios viviente. Se les dirá, tú eres mi pueblo y tú dirás, tú eres mi Dios. ¿Ok? Judíos. Ahora, regresando al contexto de Romanos 9. En Romanos 9 lo que está haciendo Pablo es que está intentando decir, hay algunos que son elegidos de parte de Israel y hay algunos que son elegidos de parte de las demás naciones. Y les preguntaría cómo es que este pasaje nos ayuda a saber que hay algunos que son elegidos de Israel y de las demás naciones. ¿Okay? Y les doy la respuesta, porque aquí es ponerse a reflexionar, porque este pasaje no está hablando de las demás naciones. Este pasaje está hablando acerca de Israel y cómo es que Israel dejó de ser el pueblo de Dios y ahora va a ser recuperado como el pueblo de Dios. ¿Sí? Ok, la forma en la que habla acerca de las demás naciones es básicamente al mostrarnos a un Israel que ya era como los demás gentiles, un Israel que era como las demás naciones, y que aún así, a pesar de que era como las demás naciones y estaba en idolatría y estaba en rebeldía, y una rebeldía más extrema porque ellos habían conocido a Dios, aún así, Dios promete, va a haber pueblo mío, ¿sí? Voy a ser a gente que es pagana en todo sentido, adúltera espiritualmente, la voy a hacer mi pueblo. ¿Sí? Entonces Pablo toma en serio el rechazo de Israel, diciéndole, recordando que se le dijo, no es mi pueblo, no es amado, no es de mi gente, ¿sí? Y aún así dice, como van a ser hechos gente suya, también del resto de las demás naciones van a ser hechos gente suya, ¿sí? Si los gentiles
no eran gente de Dios, así como Israel no era gente de Dios en este momento. Y aún así los judíos fueron traídos a Dios. También los gentiles pueden ser traídos a Dios. ¿Ok? Ese desprecio de parte de Dios a Israel es exactamente igual que con los gentiles. Y aún así se le dijo, se va a traer a gente que no era mi gente. ¿Sí? Entonces básicamente ese es el punto de estos dos versículos. Y de citar en Oseas. En Oseas se nos está hablando acerca de esa transformación radical, de cómo es que Dios agarra a gente que no es suya por la condición de su corazón y ahora la hace suya. ¿Sí? Es el punto. Ok. Pregunta, ¿quedó en... ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ok, va. Lo segundo que hace es que cita a Isaías y también cita otros dos pasajes en Isaías. Romanos capítulo 9, versículo 27 al versículo 29. Cita otra vez el libro, un libro del Antiguo Testamento, pero ahora cita el libro de Isaías. ¿Ok? Y en eso voy a comenzar leyendo el versículo 27. Chequen Romanos 9, 27. Sí, es un libro más largo, entonces les vamos a limitar un poquito más el contexto de Isaías. Pero chequen, Romanos 9, 27 dice, Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Ok, es importante destacar aquí primeramente cómo es que Pablo está hablando acerca de la profecía de Isaías. Ok, está diciendo Isaías exclama. Esta parte de exclama es una palabra griega que se llama, bueno, que se dice craso, craso. Y si quieren la forma en la que lo notan, es craso con K y con Z, ¿ok? Y es importante que destaquemos esta palabra, porque cuando Pablo está diciendo Isaías también exclama, esta palabra craso está significando un clamar con gran emoción, un clamar con gran emoción, ya sea de temor o de dolor, ¿ok? O sea, se ocupa de una persona que está clamando porque tiene una gran cantidad de temor o dolor, ¿sí? Está en angustia total, está en agonía grande, ¿sí? Y Pablo está diciendo de Isaías que él se encontraba en una agonía grande cuando dijo estas palabras, ¿sí? Por eso les digo que es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque las palabras que va a citar de Isaías están anunciando básicamente que a pesar de que hay tantos descendientes de Israel que son incontables, así como la arena del mar, que si ustedes se acuerdan es una referencia a la promesa que se le hizo a Abraham en Génesis, que a Abraham se le dijo que iba a tener descendientes como la arena del mar, ¿sí? A pesar de que son tantos descendientes, solamente hay un pequeño número de ellos que va a ser salvo, ¿sí? Todos los demás iban a ser exterminados, ¿ok? Aquí les va el contexto. Isaías está hablando al pueblo ahora del sur y les está diciendo porque viene una conquista inminente al pueblo del sur, ¿sí? Babilonia va a arrasar con ellos también, ¿sí? Y Isaías está diciendo, de ese gran número, solamente unos pocos van a ser salvos, ¿ok? Entonces está escribiendo esto. Luego chequen el versículo 28. Versículo 28. ¿Por qué? ¿Por qué solamente van a ser unos salvos? Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Su palabra era esta palabra que decía, yo voy a invadir Israel, voy a enviar a los babilonios para que juzguen a Israel por su incredulidad, por su infidelidad, y van a ir ellos de forma pronta, está diciendo Pablo, y va a exterminar a la mayoría. ¿Ok? Y otra vez, solo el remanente será salvo. ¿Ok? ¿Qué está hablándonos ahí? Básicamente que va a haber unos pocos judíos fieles, israelitas, que sí van a ser salvos, ¿sí? En ese momento.
Traemos eso al presente y Pablo ahora está hablando acerca de los judíos en general y está sucediendo exactamente lo mismo. Los judíos también tienen un endurecimiento en su corazón, están actuando de forma rebelde y está diciendo Dios, aunque son tantos el número de los israelitas como la arena del mar, solamente unos pocos van a ser salvos. ¿Sí? Entonces noten, el pasaje de Oseas nos abría las puertas a que Dios transforma a gente gentil, gente que no es su pueblo, en gente que sí es su pueblo, y eso lo hizo con algunos judíos, ¿sí? Y lo hace también con las demás naciones. Y este pasaje de Isaías ahora lo está utilizando para recordarnos que no todos los judíos son judíos de verdad, no todos los israelitas son Israel, ¿sí? Y sucede en su momento y sucede en el tiempo presente. En su momento, cuando Pablo profetizó, solamente unos años después, sucedió una destrucción de Jerusalén y una devastación del templo que tenían ellos en ese año, en el 70 después de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Por el rechazo que habían tenido ellos para con Jesucristo. Y solamente unos de ellos, unos pocos, fueron salvos. ¿Sí? Como el apóstol Pablo. ¿Okay? Entonces está citando de esta misma forma. Ahora, el segundo pasaje que cita está citado en el versículo 29. Chequen el versículo 29 de Romanos 9, versículo 29. ¿Ok? Y ahí termina las dos citas. Chequen el versículo 29. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Ok? Ahí está terminando con la siguiente idea. Aquel que hizo que hubiera un remanente fue Dios. Si Dios no hubiera causado que hubiera un remanente, simplemente todo Israel habría sido arrasado como Sodoma y Gomorra, que fueron completamente devastados. Ellos y todos los habitantes. ¿Sí? Pero Dios rescató a unos. Dios hizo un remanente. El Señor dejó una descendencia. Está diciendo este pasaje. ¿Sí? Entonces, lo que hizo ahí en este caso, en el momento de Isaías, es que sí guarda a ciertas personas fieles. Dios guarda a ciertas personas fieles. Y misma idea para el día de hoy. El día de hoy, toda la tierra no es como Sodoma y Gomorra. No es como el tiempo de Noé, donde fueron arrasados todos excepto ocho, perdónenme, ocho, ¿sí no? Sí, ocho, pero porque Dios está guardando un remanente. Si Dios no guardara el remanente, todos seríamos como Sodoma y Gomorra y seríamos arrasados de forma completa. ¿Sí? Entonces, esas son las ideas que está pasando en estos versículos. Entonces, la recapitulo. Primera idea. Cuando Dios está hablando a través del profeta Oseas, nos está hablando acerca de cómo es que Él transforma a gente que no es su pueblo en su pueblo. Gente que se encuentra en total rebeldía y adulterio espiritual y lo trae para que sea llamado su pueblo, para que sean llamados hijos del Dios viviente, para que sean llamados mi pueblo y llamen a Dios su Dios. ¿Sí? Esa es la idea de ahí. Entonces eso es para recordarnos a nosotros qué es lo que hizo con nosotros. Las naciones todas nos encontrábamos lejos de Dios y aún así Él nos hizo a nosotros su pueblo. Nos hizo a nosotros su pueblo. ¿Sí? Y esa idea, de hecho, también se refuerza con el versículo que acabamos de leer, Romanos 9:29. El Señor de los ejércitos deja descendencia. ¿Sí? Y si no, seríamos todos como Sodoma y como Gomorra. ¿Ok? Segunda idea. No todos los israelitas son salvos, sino solamente unos pocos. Y eso lo demuestra con el versículo de Isaías. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Isaías observamos nosotros cómo es que Dios juzga a los israelitas
Y a pesar de que son como la arena del mar, aún así solamente unos pocos terminan siendo salvos. ¿Sí? Entonces, esas son las dos ideas de este pasaje. Vamos a terminar con unas notas de aplicación, ¿ok? De por qué esto es importante para nosotros conocer. ¿Ok? Primera aplicación. Primera aplicación. Es importante para nuestra visión de Dios y de su rescate. Es importante para nuestra visión de Dios y de su rescate. ¿Ok? Aquí la forma en la que nos está diciendo que rescata a Dios es a través de un llamado. Dios se acerca, elige a ciertas personas y esas personas las llama. ¿Sí? Chequen ustedes el versículo 24. Versículo 24. Nada más para que recordemos esto. Versículo 24. Es decir, nosotros, a quienes también llamó. Dios llamó, ¿sí? No solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Noten entonces, es a través de un llamado. Si no hay un llamado, no hay salvación. ¿Ok? Entonces nos está diciendo la naturaleza de la salvación de Dios es a través de un llamado. ¿Sí? Tú y yo no podemos pensarnos como gente hábil que logra acercarse a Dios, sino como gente llamada, que por la gracia de Dios podemos estar delante de Él. ¿Sí? Muy diferente. Cuando a ti te llaman, tú no estás marcando un número, tú no estás haciendo absolutamente nada. ¿Sí? La otra persona está haciendo el llamado. Dios aquí está haciendo el llamado. Dios es un Dios que envía a su Hijo a morir, realiza esa parte, resucita a los muertos espirituales, realiza esa parte, envía a su Espíritu Santo para que habite en nosotros, realiza esa parte y nos llama efectivamente hacia sí mismo. ¿Ok? Entonces está hablándonos de un Dios lleno de gracia y una salvación que sucede con un llamado. ¿Ok? Primera cosa que tenemos que recordar. Segunda cosa, esto es importante para que no seamos arrogantes, para que no seamos arrogantes. Porque si este Dios es así, el Dios que llama con su gracia, ¿sí? Significa entonces que no podemos ser arrogantes de acuerdo a nuestra salvación. No podemos decir que sucedió por nosotros. No podemos tener orgullo nosotros, ¿sí? Y no podemos ser arrogantes acerca de la salvación de los demás. No puedo tener orgullo yo y decir, noten lo orgulloso que es eso, decir, esa persona no va a llegar a Dios. Porque ahí la implicación es que la frase que yo estoy diciendo va más completa así. Esa persona no va a llegar a Dios como yo llegué. ¿Sí? Yo soy diferente a esa persona. Yo sí pude llegar. ¿Sí? Pero esa persona no va a poder. ¿Sí? Estoy hablando ahí de una habilidad que yo tengo y no es así. ¿Sí? Si una persona no llega, no es porque le faltó habilidad, porque a ti te faltó habilidad, ¿sí? Más bien es porque Dios no la llama y eso se encuentra en su voluntad de Dios. Entonces no nos deja ser arrogantes a nosotros, no nos deja decir nosotros seleccionamos quién llama a Dios y quién nos llama, ¿sí? Sino que nos envía de forma grande, agresiva, a estar buscando predicar el Evangelio a todas las personas conscientes de que cualquiera podría ser llamado, porque eso es lo que decía aquí. Son llamados tanto de los judíos como de los gentiles, en todo pueblo, en toda lengua, en toda nación. ¿Sí? Segunda cosa que hay que recordar. Tercera, tercera. Esto es importante para que aprendamos a leer la escritura.
apropiadamente. Para que aprendamos a leer la escritura apropiadamente. Si notaron ustedes, ahorita observamos 4 versículos del Antiguo Testamento, ¿sí? Y es bien importante notar la forma en la que nos está hablando la escritura del Antiguo Testamento. Es bien importante notar que para cada uno de estas escrituras importa el contexto en el cual está viviendo. Entonces tú y yo no podemos ser ignorantes de este contexto. Ahorita les expliqué brevemente qué es lo que sucedió, ¿no? La división de Israel, la apostasía del norte, la apostasía del sur, cómo es que el norte es conquistado por Asiria, cómo es que el sur es conquistado por Babilonia, ¿sí? Quiero pensar que nosotros estamos bien conscientes ya de eso, ¿sí? Y si no lo estamos, que nos intentemos ser conscientes, porque si no conocemos eso, nótese que no entenderíamos este pasaje. Es importantísimo que conozcamos nosotros estos contextos para poder interpretar la escritura. Y Dios nos llama de forma constante entonces a que leamos nosotros la escritura y que la comprendamos. Son claves para que podamos entender la forma en la que habló en el Nuevo Testamento. Sí, claves para que podamos entender la forma en la que habló en el Nuevo Testamento. Y si queremos entender nosotros el Nuevo Testamento, entonces tenemos que aprender a leer el Antiguo Testamento. ¿Ok? Es básicamente esa es la tercera aplicación. Vamos a terminar con una última aplicación. Finalmente, esto es importante para nuestra visión global del reino de Dios. El punto 3, hermano, fue es importante para que la iglesia aprenda a leer apropiadamente la Biblia. Para que la iglesia aprenda a leer apropiadamente la Biblia. ¿Qué pasó? El 4 es importante para nuestra visión global del reino de Cristo. ¿Okay? Para nuestra visión global del reino de Cristo. ¿Okay? Aquí les va. Esta no viene como tal específicamente en este pasaje. Se va a hacer más clara conforme vayamos avanzando. Pero quiero que ya la tengan. ¿Ok? Aquí les va. Lo que está sucediendo en este momento presente y desde hace ya muchos años con Jesucristo, cuando estaba Pablo, lo que estaba sucediendo y lo que está sucediendo el día de hoy es que Cristo está haciéndose un reino. ¿Ok? Cristo está haciendo a sí mismo un reino. Lo que está haciendo es que está derrocando los reinados que se encuentran en esta tierra, ¿sí? Y está haciéndose a sí mismo un reino. ¿Ok? La forma en la que lo está haciendo es que está trayendo a sí mismo a gente de toda nación para que forme parte de este reino y que un día va a regresar y va a exterminar todos los demás reinados. ¿Sí? Y esa es la forma en la que lo tenemos que pensar nosotros. Cuando vemos el reino de Cristo, tenemos que pensar nosotros ahorita, este reino se encuentra activo de forma grande en el cielo y aquí en la tierra se está haciendo a través de cada una de las personas que son salvadas. ¿Sí? Nosotros somos sacados de este mundo y unidos a este reino de Cristo. Por eso es que tú y yo pasamos a ser peregrinos, pasamos a ser gente que se encuentra de paso mientras va llegando a donde está nuestro rey, ¿no? En el cielo. Nosotros somos gente que ya no pertenece a este reinado. ¿Okay? Y lo que está haciendo Cristo es que en ese momento entonces, de esta plenitud de gente, que el día de hoy podemos observar algunos, gracias a Dios, podemos observar algunos, después nos va a constituir a nosotros de forma completa y grande como el único reino en toda la tierra. ¿Sí? Y ese es un reino global, que es lo que comento aquí con el punto, ¿no? Es un reino que incluye a gente de todo lugar, de toda nación. ¿Sí? Entonces aquí lo que hace es que nos recuerda dos cosas. Primeramente, que tú y yo no pertenecemos
primeramente a esta tierra, sino pues pertenecemos nosotros a un reino, el reino de Cristo, ¿sí? Pertenecemos a este reino y a este reino le tenemos que tener fidelidad, ¿sí? En este caso, en estos versículos que vimos de Romanos, nosotros somos tomados como ese remanente que tiene que estar permaneciendo fiel, ¿sí? Y que va a ser salvo. Nosotros somos tomados como ese pueblo que es llamado pueblo de Dios, haciendo referencia a este reino de Dios, ¿sí? Nos tiene que recordar permanecer fieles. Y segundo, nos tiene que recordar que es bien importante para la iglesia las misiones. Noten ahí que estoy diciendo las misiones, no solo el evangelizar. El evangelizar es lo que estamos haciendo nosotros en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, ¿sí? Vamos y, bueno, idealmente, ¿no? Le estamos predicando a las personas, estamos intentando comunicarles el evangelio, pero aquí también es las misiones, enviar a gente para que como el apóstol Pablo vaya a lugares donde no se ha hablado el evangelio de Dios, ¿sí? Lugares donde no se ha enseñado esta palabra y que en esos lugares se encuentren a los integrantes de este remanente. Y es bien importante que veamos eso. Hay muchos lugares en la tierra que no han recibido predicación de la palabra de Dios y que tienen que recibirla. Estos textos que estamos viendo ahorita nos envían a eso, porque están diciendo, toda nación gentil va a tenerlos, solamente tiene que ir y predicársele a esas personas, ¿sí? Entonces aprovecho para que tengamos eso en nuestra mente, para que de la forma en la que podamos nosotros apoyemos a las misiones. Y si alguno de ustedes en algún momento es llamado a una misión, que la tome bien consciente de que va a encontrar a gente en esos lugares, ¿sí? Que pertenezcan a Cristo y que vayan y prediquen todo lo que puedan, ¿ok? Entonces, hermanos, hay que recordar nosotros la visión global del reino de Cristo. Ir también nosotros y predicar a todas las naciones, a las naciones que podamos. Va, vamos a terminar orando. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú nos muestras a través de tu palabra que nosotros somos vasos que hemos recibido grande misericordia, que a pesar de que no la merecíamos, Padre, a pesar de que éramos gente que era completamente adúltera espiritualmente, completamente separada de ti, aún así, tú obraste para llamarnos a nosotros, tu pueblo. Gracias porque nos muestras que toda esa muerte en nuestros corazones, toda esa dureza puede ser superada por tu poder, Padre. Gracias porque nos muestras que también dentro del pueblo judío tú has guardado un remanente fiel y que a pesar de que la mayoría de ellos han sido infieles, de todos modos hay gente que va a hacerse creyente de este pueblo. Padre, que la gente que pertenece a este pueblo sea bendecida en nuestras oraciones, que se les sea predicado, que si nosotros llegamos a conocer a algún judío, también les queramos predicar nosotros grandemente bien conscientes de que tú has guardado un remanente en ellos, que no nos dé miedo, que no pensemos nosotros que los judíos que se llaman a sí mismos así están bien seguros y son inalcanzables por tu palabra, sino que pensemos más bien nosotros que tú te has guardado un remanente en ellos y que si tú quieres obrar como con Pablo y transformar a un judío radical con nuestras palabras, que nos uses para realizar eso, Padre. Que podamos ser nosotros como Ananías y podamos nosotros predicarles de tu Hijo Jesucristo como el cumplimiento del Antiguo Testamento, Padre, y que lo puedan voltear a ver y sean transformados delante de nuestros ojos. Padre, te pedimos también para que hagas en nosotros un espíritu humilde, que no sea orgulloso ni arrogante, que no piense que llegó por su propia habilidad o por su propio conocimiento, sino que sepamos que llegamos puramente porque tú nos llamaste, Padre.
que ese llamado que hiciste fue un llamado sobrenatural, más allá del predicador que nos habló o de las palabras que escuchamos, Padre, sino que fue hasta un punto en el cual no podemos observar nosotros a tu Espíritu obrando en nuestro interior para traernos a ti, Padre. Ayúdanos a que el observar esta falta de arrogancia y falta de orgullo nos haga predicarle a todas las personas, que podamos hacerlo nosotros con seguridad, de que tú puedes hacer esa misma obra con cualquier persona y que tengamos esta visión global de el reino de tu Hijo Jesucristo y busquemos ayudar a que se alcancen las naciones que no han oído, Padre. Que si lo logramos hacer a través de contribuir con nuestras ofrendas, que sean bien utilizadas para estas misiones, Padre. Y si lo podemos hacer a través de ser nosotros los enviados, Padre, que tú nos resguardes, que tú nos lleves con bien y que podamos conseguir predicar fielmente y que al menos una persona se convierta con nosotros, Padre. Te damos las gracias porque nos das este privilegio enorme de formar parte de esta obra, a pesar de que no lo merecemos. Y te pedimos para que pueda ser transformado los corazones de todas estas naciones que no te conocen, Padre, que se encuentran extremadamente lejos de ti. Te doy las gracias por todo lo que nos enseñas y todo lo que sigues obrando en cada uno de estos chicos y primeramente en mí, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.